Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy voy a explicaros un poquito más o menos cómo he explicado y presentado mi TFG. Bueno, ya veis, los que me seguís en Instagram ya sabíais porque ya la había colgado en Instagram. En la primera opción, como os comenté, no me la aceptaron. Entonces, bueno, como en clínica los rasgos de personalidad es algo, espero que se me escuche más a mí porque llevo intentando grabar como hora y media, así que subiré yo la voz para intentar tapar el ruido exterior. Bueno, los rasgos de personalidad es algo que siempre me ha gustado mucho y yo cogí, que os dejaré aquí apuntado, el nombre y el apellido de Eixen, que siempre me sale mal, así que perdonad, pero es que es algo que este apellido me cuesta la vida. Entonces yo he cogido el análisis de personalidad de este autor, redes sociales, que es lo que más utilizan los adolescentes, y me dijeron que lo enmarcara temporalmente, elegí pospandemia porque hay pocos estudios, y me dijeron que acotara no solo la población diana, es decir, en adolescentes, sino que también no lo hiciera ni a nivel Europa ni España porque se extendería mucho y me perdería en el tema de las variables. Entonces, pues opté pues, por este tipo de población diana. Bueno, os voy a hacer una explicación más o menos de cómo yo lo he hecho. No significa que esté ni mejor ni peor. A mí me han aprobado el TFG, la presentación me la han aprobado. Sí que comentaros antes de empezar a explicar más o menos las directrices, que cuando a mí me hicieron las preguntas el tribunal, que ya sé las notas del TFG, pero esto ya en el próximo vídeo os explicaré el tema de notas. Está aprobado, está bien, pero me preguntaron varias cosas por lo que yo os expliqué, la parte de análisis de datos, que es la que estaba más floja, y os recomiendo que la trabajéis muy bien, porque por donde vean que hay un pequeño fallo o que vean que está un poco flojo, por ahí os van a ir a preguntar. A mí me han preguntado por eso, yo lo he justificado lo mejor posible, me han dicho que la justificación está un poquito floja, pero bueno, pasable. Entonces, bueno, que no penséis que tengo una matrícula de honor en el TFG, una buena nota, está bien, estoy aprobada, pero bueno, que no cojáis todo lo que os explique a pies juntillas si queréis hacer el TFG de clínica, por ejemplo, el proyecto de investigación, que es lo que lo que he hecho yo y es lo que os voy a presentar ahora, como si fuera una nota guía de la mejor nota. Esto y cogiendo ideas también de otras personas para tener más conocimiento, os lo recomiendo. Dicho esto, que me estoy enrollando demasiado. La primera parte, tened en cuenta que tenemos 15 minutos para la presentación, o sea, vais a tener que ir corriendo. A mí me dejó editar el vídeo, entonces pude recortar. A partir de los 15 minutos nos contarán lo que se quede de 15 minutos en adelante, no lo van a evaluar. Así que os recomiendo que lo hagáis lo más sintético y no os enrolléis demasiado. Después, a mí me han dejado editarlo, no a todo el mundo se le ha dejado editar. Esto es algo que podéis probar si os dejan. Y agradecimientos, sobre todo, que no se me olvide. En el TFG van al final, no es como en el práctico. 15 diapositivas me parece que eran, más 2, que es la introducción y de agradecimientos al final. Dicho esto sigue un esquema que os lo pondrán en el aula. Producción, metodología, todos estos de arriba, todas estas pestañitas que veréis, el título grande, es algo que os dicen que lo tenéis que hacer sí o sí. Al menos en clínica. Los otros TFGs supongo que seguirán más o menos un esquema muy parecido, ¿vale? Yo he sintetizado la introducción en 4 párrafos. Ya veis que en el caso de mi TFG, pues la explico un poco, pues eso, que la adolescencia se caracteriza por la construcción, acabar de ir construyendo lo que es la personalidad en el TFG, en lo que es el documento gordo. Ahí puse pues referencias. Aquí sí que nos han dicho que recomienda que se pongan bibliografía, veréis en varias diapositivas que yo he puesto bibliografía lo más chiquitita posible para no tener que poner un apartado específico. Eso lo podéis organizar como queráis. Luego también he comentado que las redes sociales pueden alterar lo que es la percepción de las personas, el tiempo y la interacción, sobre todo en esta etapa que las personas son más susceptibles de los cambios, buscan más el feedback
externo, lo que sería su personalidad no solo se construye a través de lo que han aprendido en la anterior etapa, es decir, la infancia, primera infancia hasta los 12 años. La adolescencia se construye y se fijan mucho en sus iguales. Hablo de iguales, me refiero a gente de su misma edad. También comenté el tema de la evolución de la comunicación, cómo ha cambiado a raíz de la pandemia, porque ya sabéis, pues bueno, que en la pandemia hubo un boom de redes sociales, se hacía mucho todo a través de internet porque las relaciones interpersonales estaban muy limitados. Y yo expliqué aquí qué tipo de análisis, el modelo de análisis de personalidad. Concretamente yo cogí la dimensión introversión y extroversión. Planteé y hablé con la tutora de contemplar las otras dimensiones, pero ya sería demasiado extenso y me recomendó que no me complicara tanto la vida. En mi caso, yo he explicado la población diana, es una parte importante del TFG de clínica, a quién va dirigido, cuál es el objetivo de la población diana, no los objetivos del TFG, sino de lo que es abarcar ese tipo de población, cómo ellos han crecido, la mayoría, con ya redes sociales ya desarrollados, los de nuestra época pues era muy al principio prácticamente, y ellos prácticamente se puede decir que han nacido con internet bajo el brazo y con redes sociales. Justificación, te lo piden evidentemente, es un proyecto y una propuesta de investigación, tienes que justificar por qué la has hecho. Entonces, en mi caso, pues yo haciendo como una recerca, como se suele decir, una pequeña investigación cuando hice el marco teórico, yo lo que hice es comparar lo que yo quería hacer, mi idea, y buscar qué carencias tenían esos estudios para justificar que yo iba a rellenar esos huecos que tenían. Una de las justificaciones es que en pospandemia este tipo de estudios prácticamente en la Comunidad de Cataluña no hay muchos estudios que controlen estas variables, es decir, la variable de rasgo personalidad, introversión, extroversión, percepción del bienestar, el riesgo a redes sociales post pandemia en adolescentes. Y esto es un poco sintético, los 4 puntos de la justificación. En mi caso, la justificación en lo que es el dossier que se tiene que entregar fueron unas 2 hojas y media. Es lo más o menos normal. También valoran mucho que vayas más a la parte importante y no metas un montón de morralla y 4 cosas importantes. No por más hojas significa más calidad, evidentemente. El propósito, es decir, la finalidad, ¿veis? Yo aquí puse 3 puntos importantes de la finalidad del proyecto, problemas y preguntas que intentaba resolver a través de mi proyecto, es decir, los problemas era lo que sería, es que ahora os lo estoy leyendo y os estoy haciendo traducción simultánea y hablando y es un poco complejo. Bueno, los que sabéis catalán pues ya está, y lo que no pues más o menos os podéis hacer una idea, que sería concretamente pues esto que hemos comentado, pues extroversión, introversión, y qué peso tiene la tendencia de un tipo de rasgo de personalidad, tendencia a, porque Eysen contempla la personalidad a lo largo de un continuo, no son compartimentos estancos, es decir, no eres extrovertido o introvertido, no, puedes ser más o menos de una tendencia a una cosa o a otra, pero no es eres esto o eres otro, porque las personalidades no son compartimentos estancos. Nosotros no somos solo una cosa. Podemos tener tendencia más a algo, según este modelo, o menos tendencia, y entonces según la tendencia hay más riesgo a ciertas conductas y te expones, o otros tipos de rasgos, es decir, la introversión tiene tendencia a otras conductas y esas conductas hacen de factores protectores, que se les suele decir. Bueno, las preguntas que planteaba, que intentaba cubrir, los objetivos, como todo proyecto de investigación, como todo TFG tiene que tener unos objetivos. A nosotros nos pedían que como máximo fueran 2, y la hipótesis, que en teoría era una, pero yo le pregunté si podía ser una, o sea, una la más importante, y luego como pues añadir otra. Me lo aceptó, me dijo que no había problema. La revisión teórica, que esta es la parte un poco más complicada de la primera entrega. Yo en mi caso de revisión teórica, yo puse, pues si no recuerdo mal, sobre unos 25 artículos, citando 25 artículos, así que más o menos pues está bastante bien. Hice
unos antecedentes antes de pandemia, en pandemia y los artículos que encontré post pandemia, que eran muy poquitos, pero enmarcando antecedentes y poniendo bastante peso para ver cómo ha habido una evolución en el uso de redes, esto también lo valoran y me lo valoraron muy bien. Vale, en la revisión teórica un apartado de lo que yo puse es la personalidad y la adolescencia. Dentro de lo que eran antecedentes durante la pandemia también puse un apartado de personalidad de diferentes autores, cómo analizan la personalidad, porque no existe solo un punto de vista de análisis de la personalidad. Hay muchos autores, cada uno utiliza sus herramientas y cada uno utiliza un enfoque, pero básicamente muchos de ellos lo que sí están de acuerdo es que la personalidad no es o una cosa u otra. Hay más tendencia a unas dimensiones, a otras, cada uno lo llama. Hoy en día está bastante aceptado el modelo este que yo he aplicado y hay también otros que contemplan pues esto, la cognición, las emociones y las conductas, que esto ya sería más un modelo de análisis de personalidad tipo Beck o el modelo ELIS, por ejemplo, de análisis de personalidad. Bueno, y los diferentes puntos, la búsqueda del self, bueno, supongo que todos ya sabéis, el self es la construcción de uno mismo, de cómo, diciéndolo de calle, cómo eres en sí, cómo piensas, cómo percibes, cómo sientes las emociones, cómo actúas, no siempre lo que uno piensa tiene que ver con la conducta, es algo que dices, no, es raro, pero la realidad es que las personas somos más complejas de lo que parece. El tema de adicciones era un punto importante que tenía que mencionar, ya que mi trabajo trataba de esto, el riesgo, bienestar, que es multifactorial y sobre todo, pues bueno, esto, personalidad extrovertida versus introvertida y el riesgo. ¿Qué tipo de rasgo y tendencia a un tipo de personalidad o a otro hace de factor predisponiente o expositor a lo que sería adicción o no? La metodología, aquí tenéis que explicar cómo vais a hacer toda la recogida de información. Yo lo estructuré en 3 fases. La primera era la planificación, informar a todos los centros. Yo en mi caso elegí 20 centros, concretamente 5 de cada zona, los que tuvieran más población en ese rango de edad, entre los 12 y los 18 años. Hice, pues, en el marco teórico estuve haciendo, pues, búsqueda de población, me metí en las bases de datos, pues, de la comunidad autónoma, también en las bases de datos de España, del censo, por alumnos, cantidad, rango y todo esto. Es un follón, la verdad. Pensaba que sería más sencillito. Bueno, ¿cómo iba a recoger yo la información? Yo utilicé digamos que serían 2 métodos. Yo opté por la opción de informatizarlo todo para luego hacer un vaciado de información. Es decir, yo lo que propuse es crear mediante un analista de datos, que era el que nos tendría que hacer el programa informático, coger el EPQJ y el EPQA, que son los 2 test de personalidad de este modelo, del modelo de Eysen, o bueno, ya sabéis cuál es, informatizarlos. ¿Por qué? Porque el modelo de EPQJ es desde los 8 años hasta los 15 y el EPQA es de los 16 en adelante. Entonces tenían que ser 2, porque yo cogí la franja de edad de 12 a 18. Eso se tenía que informatizar, a cada alumno se le daba un código personalizado y eso lo metían ellos como un password, ¿vale? Era como un campus. Metes ese código, hacen el test, es autoadministrado y luego hacían como una entrevista, un psicólogo les hacía una entrevista y ellos le daban su password. Y entonces se enlazaba la información del test que hubieran hecho con la entrevista informatizada que hacía el psicólogo, porque uno valora lo que serían las variables de personalidad de tendencia a una dimensión o a otra, que es el EPQJ, EPQA, y lo que sería la entrevista valoraba la predisposición de la persona, si le gustaba más usar redes, no. También ahí tuve que crear una herramienta yo y enlazarla como test para ver si usaban más tiempo las redes, si usaban menos tiempo, cómo se sentían usando redes, cómo se sentían cuando les daban más likes o menos likes
todas estas cositas. Y luego se supone que tienen que hacer un vaciado de toda esa información para la parte de valoración. Y luego pues planteé que la tercera fase, pues eso, era la parte de análisis de información. Eso sí, en el tipo de estudio que tengo yo, si tenéis pensado hacer algún tipo de propuesta de TFG así, tenéis que tener en cuenta que necesitáis, es algo evidente, es una tontería lo que voy a decir, pero por si a alguien se le pasa. Yo busqué en internet y lo puse en anexos, una autorización de los padres. Y para controlar las variables de, por ejemplo, una variable que puede alterar el estudio es que ese adolescente tenga un trastorno de personalidad. Es decir, que tenga diagnosticado con 15 años, por ejemplo, TLP. No es lo usual, no es lo normal, pero esto sí que sería una variable que podría alterar nuestro estudio, porque ya por los rasgos de personalidad de este adolescente ya tiene una predisposición el trastorno a ciertas conductas que pueden crear dependencia. Y como queremos controlar todas las variables, porque lo que queremos valorar es lo que es la tendencia a una personalidad y a otra, sin que haya alteración por el tema de la numérica y ver los resultados y lo que queremos abarcar nosotros en nuestra hipótesis, en los problemas que queremos solucionar, porque si no quedaría un estudio muy desdibujado y no realista. Y todo esto es algo que tienes que controlar cuando haces un proyecto de investigación. Luego, ¿qué más? Bueno, pues el muestreo, explicando el muestreo, los procedimientos, cuándo se haría, bla, bla, bla. ¿Qué más? Yo opté por explicarlo ya, utilizar en métodos, bueno, habéis visto que yo he utilizado 3 PDFs y aquí dejarlo más visual y aquí estuve explicando un poquito lo más rápido posible cómo iba a ser todo para que se viera más esquemático. Aquí viene el kit de la cuestión. En ese caso yo opté por hacer lo que sería un ADS-OP, que le dicen, un análisis inferencial para comprobar la probabilidad de extroversión e introversión. Tened en cuenta una cosa, es una propuesta de proyecto de investigación. Es decir, no lo podéis llevar a cabo. Tenéis que hacer una simulación. Significa que no podéis recogerlo realmente la información. Es decir, yo el análisis inferencial real no lo he hecho. Esto es algo que os va a reventar la cabeza. Pero como es una propuesta de investigación, que no es que vayáis a llevarlo a cabo, no se puede hacer. Entonces, para saber cómo recogeríais los datos y para saber lo que haríais, lo que vosotros proponéis para analizar esos datos, es lo que se tiene que hacer aquí en este apartado. Que varios íbamos un poco perdidos, pero bueno, mi profesor a mí me lo explicó bastante bien. Yo opté por esto. Se ve que aquí tendría que haber puesto unas cuantas pruebas más, que yo en su momento pues no caí. Psicometría ya sabéis que no es lo mío. Entonces pues opté por estas, porque las vi más viables para comprobar lo que sería al menos los 2 ítems más importantes, que es comprobar y comparar extroversión-introversión y comparar lo que sería la predisposición o sea, la correlación, porque Pearson habla de la correlación, que esto me parece que ya lo expliqué en el vídeo anterior o en el otro, de personalidad y bienestar. Tenía que haber hecho un chi cuadrado, se me olvidó, no caí en hacer el chi cuadrado. Y también hay otra prueba, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también compararía otras variables. Y al no apuntar esas, por eso no conseguí más nota. Pero esto es lo que pasa a veces. Bueno, luego en discursión tenéis que hacer como una simulación de lo que vosotros hipotetizáis que hubiera salido. ¿Cómo lo podéis saber? En el marco teórico ya hay algunos estudios que, aunque no se han hecho en pandemia, son antes de la pandemia y que se tenían que parecer lo máximo posible a lo que vosotros estabais proponiendo, aunque no tuviera todo, porque para eso es una propuesta, no es repetir lo que ha hecho otro. Y en base a lo que vosotros habíais encontrado en el marco teórico, hipotetizar sobre lo que vosotros creéis que hubiera salido. Y aquí, pues bueno, todos estos datos que hay aquí, bueno, ya veis la bibliografía recogida de donde lo he podido encontrar. Y aquí también os recomiendo que pongáis bastante bibliografía. Yo puse, pero me dijo que falta un poquito más. Entonces, pues bueno, ya podéis ver los estudios.
teniendo en cuenta, yo busqué estudios que comparaban los ad hoc y la correlación de Pearson. Las dos pruebas, pues varios estudios que hablaban. Hay más, pero yo estoy citando los que yo estoy poniendo que estáis viendo vosotros. En lo que es el documento tenía muchísimos más, pero no me cabían aquí. Aquí puse los que eran más importantes, al menos bajo mi criterio. Luego, en conclusiones, pues habláis un poco la valoración del proyecto, lo que os ha complicado. En mi caso, yo lo primero que encontré más complicado es encontrar el test, porque yo quería un test sin administrar, bueno, del EPQA y EPQJ, sin administrar con todas las preguntas, y tened en cuenta que este test está muy bien porque controla las variables que son extrañas o digamos porque esto es algo que me preguntaron a mí, una persona fuera del grado. ¿Qué pasa si esa persona te está mintiendo? Es que ahí, ese test, ya hay unas preguntas trampa que contemplan la variable y luego, si esa persona está mintiendo, sale porque se hace una transformación numérica y sale la tendencia a que esa persona te está mintiendo en el test y tiene un valor numérico. Esto es lo bueno de muchas pruebas de personalidad que contemplan, que dicen, yo lo puedo engañar. Bueno, hasta cierto, si tú no sabes cómo funciona la prueba, que normalmente esto no lo tienen por qué saber, ni sabes cómo se valora, ni qué valor tiene cada ítem, ni cómo se transforma, tú no sabes si a ti te van a pillar. Esto es como un examen, tienes una cámara y tú no sabes que está la cámara, por ejemplo, y te pillan haciendo trampas. Bueno, se acaban pillando. No son infalibles, pero se van mejorando. Entonces es muy difícil. Tampoco creo que una persona quiera ponerse a hacer un test para engañar. Es una pérdida de tiempo. Luego, el marco teórico también es algo que a mí me costó, sobre todo la parte de pospandemia y la parte de justificar el análisis de datos, porque había utilizado yo esas herramientas. Ahí también me costó. Y bueno, contemplar y aislar las dos dimensiones, porque sí que encontré que habían bastantes estudios en el marco teórico antes de la pandemia, pero contemplaban las tres dimensiones, es decir, neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Ya sabéis que dentro de cada dimensión está la subdimensión, es decir, en extraversión está extraversión e introversión. Y esto es lo que más me costó. Bueno, el siguiente PDF ya son los agradecimientos con las personas, no lo voy a poner por privacidad. Bueno, espero que os sirva al menos para ver más o menos cómo orientar vuestro TFG, la presentación del TFG, para los que me habíais preguntado que sois de la UOC, algunos me habéis preguntado por Instagram, otros os he visto en otro tipo de redes y me habéis preguntado. Y el próximo vídeo en teoría ya es de las notas, esperemos que vaya todo bien. He hablado con el Colegio Oficial de Psicólogos si con el expediente cerrado y la captura de pantalla podría tramitar, porque ya sabéis que estoy precolegiada, pero lo que quería ya es tener mi numerito de colegiada. Me han dicho que no, que tiene que ser con el pago de la tasa, el comprobante de pago de titulación, entonces ya puedo hacer la colegiatura. Así que tendremos que esperar en caso de que vaya bien. Las sensaciones que tengo depende del día que me preguntéis. Hay días que digo, yo creo que para probar me da, y hay otros días que digo, si ha probado es muy justo. Esperemos que la primera impresión funcione, porque la verdad, repetir un semestre por una o dos asignaturas que me quedan es, no sé, vosotros mismos, si os ha pasado alguna vez, porque habéis hecho otros estudios o sois capaces de poneros en la piel, sabréis lo que fastidia. Dicho esto, pues nos vemos en el próximo vídeo y esperemos que sean buenas noticias.